animarías a compartir tú? Dale, dame un segundo porque no soy muy tecnológica. ¿Se me escucha perfecto ahora? Bien, de bien. Ah, Escuchá, Cristian, perdón. vos sos residente de medicina, ¿no? Sí, de medicina Buenazo. interna. Estaba casi seguro, pero preguntaba por las dudas, ¿viste? Esperen que... Ah, Ahí ahí se ve. A ver si. ¿Qué es un Ah, PD? ¿Es un PowerPoint o un PDF? un power. PowerPoint. PowerPoint. Ahí lo tenés en modo. Y dame un segundito que soy muy mala con esto. ¿Ahí va la presentación entera? No, No. yo no la puedo ver. Dame un segundito. No me llevo bien con esto. Con el Meet, si vos viste cuando te pone presentar, pone Sí, pero solo me deja presentar la ventana que tengo la abierta. ventana y escuchá. A veces lo que puede hacer, la dejás abierta PowerPoint como presentación y ahí te la da para elegir, capaz. No, ya la tengo abierta. ¿Sí? ¿Y toda la pantalla? Yo porque no sé qué hay en tu pantalla, ¿viste? ¿Ahí ven? No. No, No. veo como tu Chrome, digamos. Ah, pues estás con Safari. Sí, bueno. ¿Ahí se ve? No, si lo ponen así, no te preocupes mucho, agrandar la pantalla. ¿Tiene algún video o algo o no? Ahora sí. Ahí, ahora Ahí sí. está. Buenazo. Yo tengo unos videos para mostrar, pero no me dejó insertarlos, así que Está, si tranqui. llegado es el caso. No los veo a ustedes, así que me van diciendo. ¿Ah? Dale. Va. Bueno, entonces Jimena Silva y Cristian Bautista nos van a hablar en el contexto de lo que son los temas en común de emergencia y CTI, en este caso de stroke hemorrágico. Así que cuando quieran, arrancamos. ¿No? Bueno, perfecto. Bueno, como dijo Alex, nosotros vamos a presentar ACV hemorrágico. Podemos pasar a la siguiente. Ahí va, gracias. Como sabemos, la enfermedad vascular cerebral se divide en ACV isquémico y ACV hemorrágico. Y además, la trombosis venosa central, que no nos vamos a centrar en esto, está. El hemorrágico es aproximadamente un 15-20%, y dentro del hemorrágico tenemos la hemorragia intracerebral o intraparenquimatosa y la hemorragia subaracnoidea en menos frecuencia. ¿Sí? Bueno, nos basamos en esta hoja de ruta, importancia del tema, definición, epidemiología, como vemos en la diapo, más cositas. Podemos pasar a... Bueno, como importancia del tema, por supuesto que el ACV hemorrágico, como bien sabemos, es una emergencia médica que requiere diagnóstico precoz y tratamiento precoz. Esto obviamente para evitar la muerte del paciente y para evitar que haya mayor riesgo de complicaciones neurológicas a corto, largo plazo, como discapacidad. Como vemos ahí, la hemorragia intracerebral es la segunda causa más común de accidente cerebrovascular, después del isquémico, y es una causa sustancial de mortalidad. Hasta el 40% de los pacientes que sufren una hemorragia intracerebral fallecen durante el primer mes y el 50% durante el primer año. De los supervivientes de esto, 2/3 partes presentan algún grado de discapacidad por las secuelas. ¿Sí? Bueno, como sabemos, el ACV hemorrágico se define como una extravasación a partir de una ruptura de un vaso sanguíneo a nivel del parénquima, ¿sí? A lo cual, como vamos a ver, hay diferentes etiologías que forman parte de este proceso que hace que se rompa el vaso, generando una hemorragia intraparenquimatosa, ¿sí? Eso produce un aumento de las presiones intracraneales y además un edema. Esto a la larga produce una lesión de las células por diferentes tipos de procesos y apoptosis de las mismas. La hemorragia subaracnoidea corresponde a la extravasación de sangre a nivel del espacio subaracnoideo y leptomeningio. La epidemiología, se vio que en diferentes estudios que se da mayor en frecuencia en hombres que en mujeres, y esto también tiene una relación con la edad, así como la etnia, ¿sí?
donde los pacientes con afrodescendientes, por ejemplo, tienen un riesgo intermedio, ¿tá? Y los pacientes caucásicos un menor riesgo. También en países con menor nivel socioeconómico también se vio un aumento de la incidencia de ACV hemorrágico. ¿Tá? Es menor frecuente, como ya sabemos, que el ACV isquémico, y esto es muy importante, la hemorragia subaracnoidea tiene una mortalidad de aproximadamente 40 al 50%. ¿Tá? El 10 al 20% fallece antes de llegar al hospital y 50% que sobreviven quedan con secuelas, como vimos al principio, está siendo obviamente menos frecuente que los otros tipos de ACV hemorrágicos. La clasificación se clasifica en supratentorial e infratentorial por encima del tentorio, ¿no? En supratentorial tenemos aquellos profundos ganglios basales o lobares. Dentro de los ganglios basales tenemos el putaminal, talámico de la cabeza del caudado, totales, lobares, frontales, temporales, occipitales o temporopareto occipitales o de Carrefour. E infratentoriales tenemos aquellos de la fosa posterior, cerebelosos o de tronco. Los cerebelosos son los más frecuentes, ¿tá? Y los de tronco, los de protuberancia son los más frecuentes, dentro de los de tronco. Además, obviamente, tenemos la hemorragia subaracnoidea. El mouse mío, el puntero no lo ven, ¿no? No, porque estoy hablando yo. Ah, está, perfecto, gracias, perdón. Bueno, también podemos clasificarlo según la etiopatogenia, la causa que provoca esta rotura. En el caso de las hemorragias intraparenquimatosas, se pueden clasificar en primarias o secundarias, ¿sí? Las primarias es aquel proceso degenerativo que lleva una rotura del vaso. Por ejemplo, en el caso de la hipertensión arterial, en el caso de la angiopatía amiloide. En el caso de la hipertensión arterial, ya sea crónica o aguda, en el caso de la crónica se producen alteraciones a nivel de las arterias perforantes, ¿tá? Que a la larga producen microaneurismas y eso lleva a la rotura del vaso con extravasación de la sangre a nivel del parénquima, ¿tá? O picos elevados de presión también pueden llegar a producir esto. Generalmente son ganglios basales, pero también se puede corresponder a lobares y dentro de los lobares produce un hematoma principalmente a nivel temporopareto occipital. ¿Sí? La angiopatía amiloide, ¿cuándo sospecharla? Bueno, la sospechamos en un paciente, por ejemplo, después de los 55 años, 70 años, nunca en jóvenes, que no son hipertensos, ¿tá? Que no queda clara la etiología del ACV hemorrágico, ahí lo empezamos a sospechar, donde por supuesto es una sustancia que se deposita a nivel de la pared arterial, provocando estas alteraciones estructurales. Bueno, además tenemos, por supuesto, secundarios, que las secundarios serían aquellas adquiridas o congénitas, por ejemplo, las vasculopatías, trastornos hemorrágicos, malformaciones vasculares arteriovenosas, cavernomas, que son aquellos hematomas muy pequeños que se diagnostican mediante la resonancia, como vamos a ver más adelante, coagulopatías primarias como secundarias, fármacos anticoagulantes, antiplaquetarios, trombofílicos, ¿sí? Drogas, anfetamina, cocaína, aquellos también fármacos que se encuentran asociados a cafeína también provocan, ¿sí? Tumores primarios como metastásicos. Y en el caso de la hemorragia subaracnoidea, la causa más frecuente de esta hemorragia es el aneurisma sacular. Y en segundo lugar se incluye la hemorragia por una malformación arteriovenosa, del 5 al 10% de los casos. Hay diferentes factores de riesgo, como dije recién, que van asociados a la etiopatogenia, a la etiología de la causa de los mismos, que se ven en modificables como no modificables. Los no modificables tenemos la edad, el sexo, los antecedentes familiares, la raza. Como bien dije al principio, pacientes que van aumentando de edad tienen mayor riesgo de provocar un ACV hemorrágico en relación a la raza, por supuesto. ¿Sí? Factores modificables tenemos la hipertensión, la diabetes mellitus, obesidad, sedentarismo, dislipémicos, el estrés,
Drogas como el tabaquismo, el alcohol, la terapia anticoagulante con warfarina, que aumenta de 2 a 3 veces el riesgo de ACV hemorrágico, ¿tá? Ni hablar cuando tiene un INR mayor a 3, ahí aumenta aún más. Los anticoagulantes orales, como la Pizabanda, Viatran, Rivaroxaban, aumentan el riesgo, pero es menos que la warfarina. La aspirina se vio que también aumenta un 0,2% aproximadamente del riesgo de ACV hemorrágico, y en algunos estudios se pudo ver que asociado al clopidogrel aumenta un 0,4%. Es mínimo, pero aumenta. Virus también del VIH, hepatitis C, varicela zoster, leptospirosis, también aumentan el riesgo de ACV hemorrágico. Bueno, la presentación clínica, dependiendo obviamente de dónde se encuentra el hematoma, nos va a dar diferentes tipos de signos y sintomatología del paciente, lo cual va a consultar en emergencia. Por ejemplo, a nivel supratentorial, lobares, tenemos a nivel frontal que el paciente consulta por un síndrome motor piramidal desproporcionado, apredomio crural o braquial, también asociado a otro, eso es la principal sintomatología que va a presentar el paciente. También otros síntomas asociados como abulia, desviación oculocefálica hacia el lado de la lesión y también afasias en izquierda. A nivel parietal, también presenta, como va a haber una alteración, obviamente, de lo sensitivo, va a producir un déficit sensitivo, un trastorno del campo sensitivo con alteraciones de la praxia y el esquema corporal del hemicuerpo. Abolición también del nistagmo optocinético. A nivel temporal, dependiendo si es a izquierda o a derecha, produce una afasia de Wernicke y en el caso si es a derecha, un síndrome confusional. Además, obviamente, un déficit del campo visual, una cuadrantognosia o nómina inferior o superior. A nivel ganglio basal, se puede presentar como un síndrome lacunar, un síndrome motor puro o sensitivo puro, ¿sí? Dado con hemiparesia, coriosteatiosis, movimientos distónicos y un síndrome hemisférico y además rigidez de nuca cuando el hematoma es muy grande, por supuesto. A nivel cerebeloso, que dijimos que era el 10% de los ACV infratentoriales, ¿sí? Se puede presentar con un síndrome cerebeloso, un síndrome berniniano, que está dado por nistagmo, disartria, marcha táxica, ¿sí? Hipotonía, temblor intencional. Además, puede llegar a producir hidrocefalia como complicación y sonología a nivel de tronco cerebral, además de vértigo, ¿sí? Y elementos de hipertensión endocraneal como náuseas, vómitos, cefalea. Y además, cuando invade a nivel interventricular, puede llegar a producir rigidez de nuca. Protuberancia, son los más frecuentes del tronco. Puede llegar a producir un síndrome motor piramidal, dado por cuadriplegia. Puede llegar a producir coma, parálisis bilateral de la mirada horizontal, pupilas puntiformes, bovinocular y síndrome lacunar. Se puede comportar como un síndrome lacunar. La hemorragia subaracnoidea, los pacientes generalmente consultan por cefalea, que es rápidamente progresiva, intensa, en cuestión de minutos, segundos, es una cefalea en trueno. Por lo tanto, tenemos que tener claro los elementos de alarmas de la cefalea cuando nos consultan estos pacientes. Puede estar asociado a coma, obnubilación, focalidad neurológica, náuseas, vómitos, fotofobia y además como complicaciones como crisis epiléptica. Además, hay síntomas que son los síntomas centinelas, que los pacientes vienen con esta sintomatología, pero muy leve, que tenemos que prestar atención en ese caso, aunque es muy difícil de diagnóstico, obviamente. Los pacientes consultan por una cefalea moderada, sin sintomatología neurológica, y en el momento realmente del diagnóstico ya presenta un resangrado, una complicación de la hemorragia subaracnoidea. Perdón, Jimé, ¿podés volver al anterior? Sí, obvio, perdón. Un segundo.
Hay una escala, la escala de Hund-Head, que en base a la sintomatología y a la signología, vamos a ver que se divide en diferentes grados. Cuanto más grados, peor es el pronóstico del paciente. Desde el grado 1 al grado 5, que ahí la tenemos ahí abajo. Bueno, las complicaciones de la hemorragia subaracnoidea, como vamos a ver más adelante con Jime, presenta un resangrado que es más frecuente en las primeras 24 horas, y es esta la principal causa de elevada mortalidad de la hemorragia subaracnoidea. Es un aumento de la cefalea intenso con una depresión de la vigilia. También otra complicación como el vasoespasmo, más frecuente a partir de las 2 semanas, la hidrocefalia, crisis epilépticas, elementos de hipertensión endocraniana. Además, complicaciones médicas, que eso se van a ver asociadas también a la internación del paciente, ya sea en CTI o en sala, ¿no? El diagnóstico, sabemos que el diagnóstico es clínico, ¿sí? Como imagenológico. El diagnóstico clínico va a estar basado en un diagnóstico sindromático, el paciente va a consultar por signos y síntomas que nos van a orientar a un ACV. El diagnóstico nosológico, ¿este paciente tiene un ACV o no tiene un ACV? Es un síndrome focal neurológico agudo, por lo tanto es un ACV hasta demostración de lo contrario. El diagnóstico de la naturaleza, hemorrágico o isquémico. Para eso necesitamos saber de la clínica, obviamente, nos va a orientar un poquito, y además de la topografía del sangrado, mediante la imagenología. El diagnóstico de la topografía, por supuesto con la imagenología, al igual que el compromiso del territorio vascular, el mecanismo etiopatogénico, dónde está ubicado, qué topografía, si es lobar, si es profundo, ahí nos orienta un poquito a la etiología, qué provocó esto, también la edad, obviamente, como dije anteriormente. Y por supuesto los diagnósticos diferenciales, una migraña con aura, el ACV isquémico, entre otros. Como primer gesto en el paciente que nos consulta en emergencia, con estos signos y síntomas, obviamente le vamos a hacer una tomografía de cráneo sin contraste, donde la sensibilidad de la tomografía es cercana al 100% de las primeras 12 horas, disminuyendo a las 24 horas, y ni que hablar a los 6 días, donde la sensibilidad disminuye a la mitad, casi el 54%. Por supuesto que nos sirve para identificar la lesión y topografiar la misma, a lo cual se verá como una lesión hiperdensa, como vemos en el caso de la derecha, arriba. En el caso de la izquierda es un ACV isquémico. En algunos casos, en el caso de un paciente con anemia severa, puede parecer isodensa. También nos sirve para descartar complicaciones y descartar diagnósticos diferenciales. Además, nos sirve para ver el tamaño del hematoma, como vemos ahí escrito, el volumen del hematoma, que tiene valor pronóstico, y se utiliza la siguiente fórmula: A por B por C por 2. ¿Te animás a pasar un segundo? Sí. Gracias. Ahí está, así es como se diagnostica. Y bueno, en el caso de la hemorragia subaracnoidea, también lo mismo, se manda la tomografía de contraste, la tomografía de cráneo sin contraste, ¿sí? Que nos puede indicar la orientación donde se encuentra el neurisma y complicaciones como la hidrocefalia. Se puede utilizar también con la tomografía la escala de Fisher, en cuanto a la extensión del sangrado y la presencia de sangre intraventricular. A mayor grado, peor pronóstico. Es como la escala de Hund-Hess, pero en el caso de ese era con los signos y síntomas. Bien, la resonancia magnética no es de elección, no es lo primero que hacemos, es la tomografía. Así que generalmente esto no se pide, pero tiene sus ventajas. Nos aporta información sobre la cronología de la hemorragia. En fases agudas puede mostrar una ligera hipodensidad en T1, con hiperintensidad, en T1, y en T2, una hipodensidad en T1 y en T2 hiperintensidad. A partir de los 3 días cambia. Eso es hiperintenso en T1 e hipointenso en T2. A cuestión de después, a lo largo de los días, aproximadamente 4 o 5 días,
esto se vuelve hiperintenso en T1 e hiperintenso en T2. Arteriografía y angiotomografía. La arteriografía es el gol estándar, como sabemos, en estos casos de hemorragia intracerebral, en hemorragia subaracnoidea. En el caso de hemorragia intracerebral, ¿cuándo la vamos a mandar? Que generalmente no se hace la arteriografía. Se prefiere la angiotomografía, ya que tiene una sensibilidad bastante elevada, ¿tá? Un valor predictivo negativo, positivo, elevado. ¿Sí? Entonces, y además es menos invasiva la arteriografía, por supuesto. En el caso de las hemorragias intracerebrales, en el caso de la hemorragia intraparenquimatosa, se utiliza la arteriografía para descartar malformación en pacientes normotensos, sin causa evidente, ya sea hematoma lobar o profundo, pero en pacientes de menor edad, menores a 45 años, en estos casos siempre se le manda. ¿Tá? Las técnicas, como dice ahí, la angiotomografía, la angioresonancia, son una alternativa a la arteriografía. Y bueno, la realización de la angiotomografía también nos permite precozmente detectar los spotting signs, que tienen 2 a 3 veces más riesgo de progresión del hematoma. ¿Sí? ¿Qué son los spotting signs? Son extravasación de contraste o realce, ¿tá? Que se ven dentro del hematoma, como vemos ahí a la derecha. No sé si ven mi flecha. Y bueno, en el caso de la hemorragia subaracnoidea, si la tomografía es compatible, se le solicitará también una angiotomografía para detectar malformaciones vasculares o aneurismas. Y tiene una alta sensibilidad en aneurismas de mayor de 5 milímetros. En el caso de la punción lumbar, bueno, esto se solicita frente a la sospecha de una hemorragia subaracnoidea, un paciente con una cefalea intensa, en trueno, ¿tá? Y aún así nos da una tomografía sin contraste normal. Bueno, ahí le solicitamos una punción lumbar que tiene un valor diagnóstico si se realiza dentro de los 7 días, donde podemos ver que en el líquido cefalorraquídeo se ve un aumento de los hematíes y la presencia de xantocromia, que es el producto de la degradación de los hematíes. Además, una pleocitosis y una hiperproteinorraquia. Se sabe que la normalidad, por cada pleocito que hay 700, aproximadamente 700 hematíes. Y por cada 1000 hematíes, hay un miligramo sobre el litro de proteínas. ¿Qué pasa con esto? Cuando se produce la hemorragia subaracnoidea, obviamente hay toda una alteración de estos valores. Las exploraciones complementarias, a estos pacientes les vamos a pedir un hemograma, una sebemia, una creatinemia, un crasis, ionograma, glicemia para corregir, funcional y enzimograma hepático. Además, un electrocardiograma. En caso de pacientes jóvenes que por supuesto consumen algún tipo de droga, anfetamina, etc., vamos a pedirle drogas en orina o drogas en sangre. Bueno, y tenemos el diagnóstico o un paciente que nos llega a la emergencia y capaz que hasta antes que el diagnóstico lo que siempre tenemos que hacer es pensar en el ABC del paciente. Tenemos que sostener a ese paciente y debemos recordar que hasta el 30% de los pacientes que se presentan con una hemorragia intracerebral, supratentorial, requieren ser ventilados por depresión de conciencia mayormente. Y este porcentaje aumenta cuando la localización de la hemorragia es infratentorial, cuando tiene compromiso del tronco o cerebeloso. En caso de que los pacientes, cuando usualmente pasa muy seguido, que estuvieron mucho tiempo con una caída prolongada, fueron encontrados en su domicilio, con pérdida de conocimiento, no olvidar de que tienen alto riesgo de presentar rhabdomiólisis y en estos pacientes también tenemos que solicitar una CK. Entre el manejo inicial que tiene cualquier ACV hemorrágico vamos a tener, además del ABC, el manejo de la presión arterial, que es fundamental para estos pacientes, la eventual reversión de la anticoagulación, si son pacientes que toman anticoagulantes porque les cambia el pronóstico, tienen que tener una valoración neuroquirúrgica precoz, y considerar el ingreso también precoz a las unidades de cuidados intensivos.
Para lo que es el manejo, lo vamos a dividir en las dos patologías porque tienen manejos específicos. ¿Tá? En cuanto al control de la presión arterial, perdón, es parte del pilar del tratamiento del hematoma espontáneo, ¿tá? Y va a ayudar a prevenir una expansión del hematoma. Estos pacientes suelen presentarse hipertensos, usualmente son hipertensos previos, ¿tá? Y lo que se vio es que una presión arterial mayor a 180 milímetros de mercurio de sistólica aumenta exponencialmente el riesgo de resangrado y de reexpansión del hematoma. ¿Tá? Hubo un estudio que se hizo por el 2013, si no me equivoco, el estudio Interact. ¿Tá? Este estudio demostró que era seguro reducir de forma aguda, ellos toman como agudo en las primeras 2 horas del evento, la presión arterial a 140, y que con esto lo que se lograba era mejorar el resultado funcional de los pacientes y aseguraba que no hubiera resangrado. ¿Tá? Entonces, lo que tenemos que evitar también es un descenso brusco de la presión. Son pacientes que son muy susceptibles a las variaciones de presión arterial más que a la manutención de la misma, ¿sí? No tenemos que hacer tratamientos que sean progresivos, ¿tá? No podemos bajar de 180 a 120 bruscamente porque va a ser deleterio para el paciente. Además, tenemos que recordar que estos pacientes, ¿tá? Van a tener un proceso expansivo intracraniano, ¿tá? Que va a aumentar la presión intracraniana indefectiblemente. ¿Tá? Por eso es el reflejo que tiene el sistémico de aumento de la presión, que lo que es un mecanismo de salvataje del cuerpo para poder mantener la perfusión cerebral. ¿Tá? Entonces tenemos que descenderla, pero sin olvidar que tenemos que mantener la perfusión del resto del parénquima encefálico y del área de penumbra y de edema que se forma alrededor del hematoma. ¿Tá? También tenemos que tener mucha precaución en los pacientes que se presentan en primera instancia con hipertensión y bradicardia. ¿Tá? Recordar que puede ser una manifestación de un síndrome de Cushing, ¿tá? Y que se presenta cuando puede presentarse cuando hay una hipertensión endocraniana, ¿tá? Que son pacientes que se pueden presentar desde el primer momento con signos de hipertensión endocraniana. ¿Tá? Recordar que el reflejo de Cushing es una respuesta fisiológica, ¿tá? Al aumento rápido de la presión intracraniana y se da por una triada que es la hipertensión, la bradicardia y la respiración irregular. ¿Tá? Es un mecanismo protectivo, ¿tá? Que es lo mismo que la hipertensión basal, lo que tiende es a aumentar la presión sistémica para asegurar la presión de perfusión cerebral. ¿Tá? Y lo a tener en cuenta es que la temprana disminución de la presión demostró que se atenuaba el crecimiento del hematoma y dentro de las 72 horas, ¿tá? Era beneficioso para el paciente para evitar ese crecimiento, ¿tá? Y también lo que hacía era, pero no tenía ningún efecto, perdón, sobre el edema perilesional, ¿tá? En cuanto a cómo tratar la hipertensión, las guías lo que dicen que idealmente hay que usar alfa o beta bloqueantes como la betalol y los calcioantagonistas. ¿Tá? También se aceptan como fármacos de segunda línea los IECA, los bloqueantes de los canales de calcio y los diuréticos tipo tiacidas, y es importante evitar siempre el uso de los nitritos. ¿Tá? Los nitritos son potentes, tienen un potente efecto vasodilatador, ¿tá? Y la circulación cerebral no está exenta de esta vasodilatación, por lo cual generan vasodilatación encefálica y aumentado el APIC, por lo cual no están indicados en este tipo de pacientes. ¿Tá? Y recordar que son pacientes que suelen tener mucha resistencia al tratamiento antihipertensivo, por lo cual lo que se ha visto es que el inicio precoz de fármacos enterales, ¿tá? Ayuda a controlar la posterior resistencia que genera a los mismos. En cuanto a los pacientes anticoagulados, ¿tá? El 15% de las hemorragias intracerebrales están asociadas a un accidente de la anticoagulación. ¿Tá? La warfarina se asocia con un aumento exponencial del hematoma, el crecimiento del mismo y peor pronóstico de los pacientes. La anticoagulación tiene indicación de revertirse inmediatamente. Estos pacientes no deberían ingresar a CTI para revertir la anticoagulación, sino que debería empezar el proceso de reversión en emergencia apenas se diagnostica el ACV hemorrágico, porque es pronóstico para los pacientes. ¿Tá?
cómo vamos a revertir la anticoagulación va a depender del anticoagulante que tome el paciente, ¿tá? Y en el caso, los que más se asocian a sangrados, ¿tá? Son los tipos de inhibidores de la vitamina K, como la warfarina, que es lo que tenemos en nuestro medio. El tratamiento para revertir la warfarina va a depender del INR que se presente, ¿tá? Algo importante a destacar es que cuando hubo accidente de la anticoagulación, en la mayoría de los estudios se encontró que los accidentes de la anticoagulación con sangrado intracraniano se vio en los pacientes que tenían un INR en rango de anticoagulación y no que tenían un rango mayor a 3, 3,5. Fueron los menos. En los pacientes que se presentan con tratamiento de warfarina y un INR mayor a 2, lo recomendado por las guías, ¿tá? Es el uso de concentrados de complejo de protrombina, ¿tá? Y este siempre debe estar asociado, después de que damos el complejo de protrombina, a la vitamina K intravenosa, que es la dosis de 10 miligramos, ¿tá? Esto se da porque evita un nuevo aumento posterior del INR, ¿tá? En el caso de no contemos con concentrados de complejo de protrombina, se puede utilizar como segunda línea plasma fresco más vitamina K, ¿tá? Importante, la vitamina K sola no sirve para revertir la anticoagulación en estos tipos de pacientes. Cuando tenemos un paciente que utiliza warfarina y que se nos presenta con un ACV hemorrágico y un INR entre 1,3 y 1,9, ¿tá? En sí acá lo que dicen las guías es que se podría utilizar también en el concentrado de complejos de protrombina para normalizar rápidamente el INR y limitar la expansión del hematoma, ¿tá? En el caso de los inhibidores directos del factor 10A, como rivaroxaban, los apixaban y el endoxaban, tienen antídoto. El antídoto es el andexanet alfa. Este antídoto no está disponible, por lo que tengo entendido, en Uruguay. ¿Tá? En el caso de no tener disponible el antídoto, lo que se puede considerar es el uso de complejo de protamínico, ¿tá? Para mejorar la hemostasia. ¿Tá? En el caso de los inhibidores directos de la trombina, que sería el dabigatran, el antídoto es un biológico, que es el idarucizumab, ¿tá? Que por lo que tengo entendido sí está disponible en Uruguay, pero es costoso y de difícil obtención, ¿tá? Cuando no lo tenemos, también podemos utilizar el complejo protamínico, ¿tá? Y recordar que en el caso de dabigatran y no tener antídoto, la terapia de reemplazo renal puede reducir la concentración plasmática del mismo. Por otro lado, tenemos los pacientes que están anticoagulados, que a veces nos pasa mucho que están ingresados en una sala y están anticoagulados con heparina bajo peso molecular o heparina fraccionada. En estos casos se puede usar el sulfato de protramina para la reversión de la anticoagulación. Recordar que depende de la cantidad de horas que se dio la última dosis de la heparina bajo peso molecular, ¿tá? Va a ser la dosis que se va a dar, ¿tá? En el caso de las hemorragias intracerebrales, cuando se asocian anticoagulantes directos, tienen mucho mejor pronóstico que aquellas que se asocian a warfarina, ¿tá? Y recordar que no se recomienda la transfusión de plaquetas para los pacientes que están con terapia antiplaquetaria, ¿tá? Se vio que había mayor incidencia de TRAL y mayores complicaciones. Y siempre, siempre consultar con el equipo de hemoterapia, ¿tá? Para guiar el tratamiento de reversión. Acá les dejo un poquito más o menos lo que hablamos, que es el algoritmo de manejo de la reversión de anticoagulación que maneja la guía de la AJA del 2022. El uso de ácido tranexámico es controvertido. El ácido tranexámico es un antifibrinolítico, actúa bloqueando la destrucción del coágulo, inhibiendo los activadores del plasminógeno. En sí se usa, y lo ideal es la administración temprana, y lo que hablan las guías es ultra rápida, dentro de las primeras 3 horas del inicio de la hemorragia intracraniana, que es donde se ven los mejores beneficios. La dosis es 1 gramo en 100 centímetros cúbicos de agua, perdón, de suero fisiológico, a pasar intravenoso en 10 minutos, seguido de 1 gramo cada 8 horas. Hubo un trial que demostró que
el ácido tranexámico producía una reducción de la mortalidad a los 7 días, ¿tá? Y una reducción de 1 mililitro del hematoma en su crecimiento posterior. En cuanto a los pacientes que se presentan inicialmente con edema cerebral, bueno, y cómo manejarlo y cómo manejar la presión intracraniana. ¿Tá? El edema cerebral en estos pacientes tiene una evolución en 2 tiempos. El que se presenta inicialmente con un rápido incremento en las primeras 72 horas y después de esas 72 horas se sigue con un aumento lento en los siguientes 7 días. El edema cerebral es un importante predictor de mortalidad, ¿tá? Y de malos resultados en estos pacientes. ¿Cómo considerar qué pacientes se van a beneficiar una vez ingresados en la UCI de un monitoreo invasivo de la PIC? Bueno, esto es controversial, va a ser en conjunto con el equipo quirúrgico, ¿tá? Pero básicamente todos los pacientes que tengan una hemorragia intracerebral moderada severa tienen indicación, los que tienen un Glasgow menor a 8, los que presentan hidrocefalia y aquellos que tienen efecto de masa. Y el monitoreo de la PIC no sirve de nada si no actuamos en consecuencia con lo que tenemos, ¿tá? Y nuestro objetivo va a ser lograr que ese paciente tenga una presión de perfusión cerebral mayor a 70 milímetros de mercurio y una presión intracraniana menor de 20. ¿Tá? El correcto monitoreo de la PIC y el control de la misma se vio que reduce la mortalidad y mejora los resultados de los pacientes. Pero como no siempre tenemos disponible y en todos los centros no hay, ¿tá? Este año salió lo que es el consenso de Bruselas, que en sí nos habla un poco de lo que es el monitoreo no invasivo de la presión intracraniana, hablando desde la clínica, el Doppler transcraniano y la vaina del nervio óptico. Pero eso es para una charla entera. Bueno, en cuanto al manejo de la hipertensión endocraniana, vamos a tener medidas básicas que podemos empezar a manejar desde la emergencia. El posicionamiento y el alineamiento de la cabeza del paciente, ¿tá? Son una de las medidas que mejora rápidamente, ¿tá? El flujo, ¿tá? Y la caída del mesencéfalo. La pseudoanalgesia, por lo cual el tener el paciente ventilado, intubado y pseudoanestesiado también ayuda en el manejo. La hiperventilación controlada para lograr disminuir la PCO2. Recordemos que la PCO2 es un potente vasoconstrictor, ¿tá? Así que, vasodilatador, ¿tá? Si lo disminuimos, vasocontraímos, ¿tá? Y ayudamos a disminuir la presión intracraniana. El uso de soluciones salinas hipertónicas al 3, al 7,5 y hasta al 10 están reportadas en las guías, ¿tá? Y un manejo más invasivo, que lo vamos a hacer en CTI, como el drenaje del líquido cefalorraquídeo cuando se cuenta con un catéter intraventricular, ¿tá? Este se vio que disminuye la mortalidad, y posteriormente la hemicranioctomía descompresiva con el caso de hipertensión endocraniana refractaria. Siempre en estos pacientes tenemos que evitar la lesión secundaria, cerebral secundaria. La lesión cerebral secundaria son todas aquellas, todas aquellas cosas que le pasan al paciente que aumentan la actividad neuronal cerebral, ¿tá? Y el consumo de energía, como la temperatura, las convulsiones, ¿tá? Y las disglucemias. No se recomienda en las hemorragias intracranianas la profilaxis anticomicial, ¿tá? Pero en caso de presentar las crisis comiciales se debe tratar enérgicamente, ¿tá? Y posteriormente, esto ya es más capaz para un paciente más evolucionado, cuando iniciar la tromboprofilaxis o la anticoagulación. Recordemos que los pacientes que tienen un ACV hemorrágico son pacientes que muchas veces quedan en cama, postrados, si son muy procoagulantes, ¿tá? Entonces tienen mucho riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Estos pacientes, inicialmente, como se sabe, no podemos iniciar tromboprofilaxis o isocoagulación. Lo que las guías recomiendan es el uso combinado de medias de compresión con botas
Eso ahora me salía, compresión neumática, ¿tá? No se recomienda el uso solo de las medidas de compresión porque se vio que no tenían ningún efecto, ¿tá? ¿Y cuándo podemos empezar a isocoagular a estos pacientes? Bueno, se vio que a partir del tercer, cuarto día, ¿tá? Si tenemos una tomografía de control, no tenemos puntos de sangrado que puedan reexpandir el hematoma, se puede iniciar la tromboprofilaxis a partir del cuarto día. Y en los pacientes que tienen requerimiento de anticoagulación por otras patologías concomitantes, hay dos cátedras, digamos, dos escuelas. La escuela europea nos habla de que cuando no tenemos una expansión nueva del sangrado, no tenemos un punto de sangrado, podríamos iniciar a partir del 10º al día 14, podría volverse a reiniciar la anticoagulación. Y la escuela americana es un poco más optimista y dice que a partir del 7º o 10º día ya podríamos iniciarlo. Pero bueno, todo esto va a depender del paciente, de la patología y del riesgo-beneficio. Bueno, el manejo quirúrgico, hay pacientes que son candidatos iniciales al tratamiento quirúrgico, ¿tá? Esto obviamente siempre va a estar determinado por el equipo de neurocirugía y de la experiencia del mismo, pero se sabe que las hemorragias cerebelosas de más de 3 centímetros de diámetro tienen muy mala evolución, ¿tá? Mucho riesgo de enclavamiento, ¿tá? Y con mucha alteración del nivel de conciencia. Entonces se dice que las hemorragias cerebelosas de más de 3 centímetros que comprometen el nivel de conciencia y que hay esa comprensión de los pedúnculos tienen indicación quirúrgica. Los pacientes que se presentan con hidrocefalia, ¿tá? Que determine hipertensión intracraniana, también tienen indicación quirúrgica, ¿tá? Para desobstrucción y drenaje ventricular. ¿tá? Aquellos pacientes que tienen aneurismas, malformaciones arteriovenosas o angiomas cavernosos, y aquellos pacientes que tienen hemorragias lobares moderados o grandes con deterioro a nivel de conciencia también tienen indicaciones quirúrgicas. ¿tá? Esto es un poquito de lo que es el manejo de la hipertensión endocraniana y el uso de derivación ventricular, y que también está indicado en algunos casos que se vio que reduce la mortalidad. Aparte la reducción del catéter intraventricular, el uso de trombolíticos intracavitarios. Bueno, en el caso de la hemorragia subaracnoidea, la primera medida que tenemos que tener, aparte del ABC, es ser las medidas para prevenir el resangrado. ¿tá? En sí, lo único que se vio que previene el resangrado es la obliterar el aneurisma roto. ¿tá? Es lo único que lo evita. Pero podemos hacer otras tareas. Por ejemplo, el tratamiento antifibrolético, el uso con ácido tranexámico, es muy controversial. Las guías del 2023 de la AJA lo sacaron como recomendación. Dicen que no se vio beneficio. Pero son guías que están hechas en el primer mundo, donde los tratamientos suelen ser rápidamente y la aseguración del aneurisma suelen ser rápido y en corto plazo. Otra cosa que dicen las guías es, bueno, que en caso de que se vaya a demorar, riesgo-beneficio, que se utilice. Vamos a utilizar el ácido tranexámico, 1 gramo inicial, 1 gramo a las 2 horas y 1 gramo cada 6 horas posterior sería la indicación. ¿tá? En el caso de la hemorragia subaracnoidea, también el manejo de la presión, de la presión sistémica, el descenso progresivo, no evitar los descensos bruscos para evitar la hipoxia, ¿tá? Y evitar los cambios rápidos. La reversión de la anticoagulación, en sí no hay ningún estudio que se haya hecho directamente para hemorragia subaracnoidea, pero lo recomendado por las guías es que la reversión sea, igual que en el caso de la hemorragia intracerebral, que sea lo antes posible, ¿tá? Porque por lógica va a tender a seguir sangrando. En cuanto al tratamiento quirúrgico o endovascular, en sí va a ser siempre una decisión multidisciplinaria entre el equipo quirúrgico, el equipo intervencionista y el equipo médico. ¿tá? El tratamiento quirúrgico se hace a través de clipados y el endovascular a través de coils. ¿tá? Los coils son como unas espirales muy finitos y chiquitos metálicos que se ingresan, ¿sí? se sueltan adentro del aneurisma y se sueltan con una descarga eléctrica, ¿tá? pequeñísima, que lo que hace es coagular la sangre aquí adentro y cerrar el aneurisma. En sí, el tipo de tratamiento
y cómo se va a proceder va a depender del tipo del aneurisma, de la localización del paciente, de muchísimas cosas. Por eso siempre se va a tratar, siempre los endovasculares suelen ser el tipo de aneurisma sacular. Este tipo de los fusiformes son aneurismas mucho más difíciles de tratar, suelen requerir stents, pero tienen el riesgo de ocluir ramas arteriales que salgan de la posición, como se puede ver acá. Y después la hemorragia subaracnoidea se presenta con muchas complicaciones. Tenemos que saber manejarlas. Las neurológicas, recordar el resangrado, alta mortalidad y morbilidad, tenemos que evitarlo a toda costa. La hidrocefalia, que la vamos a manejar con derivaciones ventriculares o drenaje lumbares. Las convulsiones. El tratamiento de las convulsiones en la hemorragia subaracnoidea empírico está muy discutido, ¿tá? Hay estudios que dicen que sirve y estudios que dicen que no. En el caso de decidir realizarlo, ¿tá? Se hace por una semana, dicen que estaría bien. Y en el caso de la utilización, lo que más se recomienda es el levetiracetam. Recordad que la fenitoína no se debe indicar en estos pacientes porque se vio en diferentes estudios que se asociaba a peores resultados. Vamos a hacer el manejo de la hipertensión endocraniana, que va a ser igual que en los pacientes con hemorragia intracraniana, y las complicaciones del acto quirúrgico que puede tener. Puede haber sangrado, puede haber isquemia, puede haber lesión cerebral por tracción, ¿tá? Que eso va a depender. Y el gran tema en la hemorragia subaracnoidea es la isquemia cerebral diferida. Esta aparece entre el cuarto y 10º día. Se presenta en el 30% de los pacientes que sobreviven a la hemorragia inicial, ¿tá? Y es una patología que antes se pensaba que era solo vasospasmo, pero lo que se vio es que engloba diferentes entidades fisiopatológicas, que no es solo el vasospasmo, está la despolarización, isquemia cortical programada, hay microtrombosis, trombosis microcirculatoria, hay microembolias, hay apoptosis, tiene la inflamación también un poco que ver. Tenemos diferentes scores pronósticos, ¿tá? Clínicos y tomográficos que nos ayudan a predecir si el paciente tiene riesgo a tener isquemia cerebral posterior. Están como la escala de Fisher modificada, la de ISDRAS y la de la Federación de Neurocirujanos. En sí, lo único que se vio que tiene gran utilidad y que previene y disminuye el riesgo de isquemia cerebral diferida es el uso de nimodipina enteral. La dosis de 60 miligramos cada 4 horas y tiene la evidencia es clase 1A. Se usa enteral, más que intravenosa, que puede conseguirse porque el intravenosa causa mucha hipotensión. Y tenemos que priorizar el uso de nimodipina a pesar de que este cause hipotensión en el paciente. La nimodipina, si causa hipotensión, estaría indicado el uso de vasopresores para mantener la presión de perfusión cerebral, porque es una indicación que cambia el pronóstico de los pacientes. Por otro lado, los pacientes que eran tabaquistas previos, lo que se vio es que el uso de parches de nicotina reducía el vasoespasmo. La nicotina es un potente vasodilatador. Los pacientes que son fumadores pesados previos, se puede usar también parches de nicotina porque se vio que disminuía. Y también está el tratamiento endovascular, con dilatadores y con vasodilatadores intravenosos en la circulación cerebral. La escala de Fisher, como les decía, que es una escala pronóstica, peor a más sangrado, más riesgo de vasoespasmo, la escala de ISDRA, que ve lo mismo. Después, en la hemorragia subaracnoidea tenemos otras complicaciones que son las extraneurológicas, por ejemplo, las cardíacas, que suelen ser bastante comunes. Y dentro de las cardíacas podemos tener lo que llama el miocardio tontado neurológico, que se presenta con una trada de disfunción transitoria del ventrículo izquierdo, cambios en el electro, elevación enzimática, que puede simular un IAM, y hay muchos casos de pacientes que ingresan por IAM, primero tienen un sangrado, una hemorragia subaracnoidea leve, y se presentan con características de IAM y terminan siendo otra cosa. También pueden presentar arritmias, síndrome de Takotsubo, isquemia miocárdica configurada.
¿tá? Las complicaciones respiratorias, ¿tá? La insuficiencia respiratoria por neumonías aspirativas o por falla cardíaca en el caso de presentar un Takotsubo o el miocardio tontado. También va a tener las infecciones, las complicaciones infecciosas. Recordar que la fiebre puede ser de causa central, más que tanto en la hemorragia subaracnoidea como en la hemorragia intracerebral abierta a ventrículo, ¿tá? Y esta debe ser un diagnóstico de descarte. También tenemos las complicaciones metabólicas como las hiperglicemias, ¿tá? Que debemos controlar y evitar tanto las hipoglicemias severas como las hiperglicemias como la hipoglicemia, ¿tá? Y después vamos a tener como otra complicación más tardía las hiponatremias, en el caso de cuando el paciente se presenta posteriormente con cerebro perdedor de sal, que vamos a usar la fluorocortisona enteral, los sueros hipertónicos, y la hipernatremia cuando se presenta una diabetes insípida neurologénica. Y ahora quería contarles para terminar, porque era largo, 2 casos que tenemos, justo este mes tuvimos en nuestra unidad, y me parecieron muy interesantes. El primer caso es una mujer de 68 años que tenía un deterioro cognitivo previo, hipertensa, anticoagulada con rivaroxaban, ¿tá? Había tenido un ACV previo con una secuela derecha. Estaba ingresada por una genitorragia en estudio, ¿tá? Que no había tenido repercusión hematimétrica. Había tenido una alteración tenía una injuria renal y una alteración del TP, ¿tá? En la evolución en ingreso en sala no tuvo sangrados, ¿tá? Y estaba desde el día posterior al ingreso bajo tratamiento con heparina de bajo peso molecular a dosis de anticoagulación. ¿tá? El 21 del 7 presenta una depresión de conciencia, ¿tá? Fue evaluada por el equipo CTI, que se constató que no tenía apertura ocular, que no tenía gestos, y una flexionada con el miembro superior derecho y desviación conjugada de la mirada. ¿tá? Ingresa a CTI, se ventila, se monitoriza que tenía una FA que ya era conocida, ¿tá? Y estaba normotensa. Ahí le hacen una tomografía de urgencia que ve esto. ¿tá? Lo que tiene es un extenso hematoma gangliobasal derecho, ¿tá? Que tenía puntos de sangrado, mucho edema perilesional, ¿tá? Y se abría ventrículo, ¿tá? Y era súper extenso. ¿tá? Esta paciente tuvo una mala evolución y falleció. Y por último, este es un caso de un paciente que tenemos actualmente, que es un paciente de sexo masculino, de 43 años, hipertenso y tabaquista, que presentó una cefalea intensa súbita, occipital, ¿tá? Asociada a náuseas, fotofobia, vómitos, en chorro y una pérdida transitoria del conocimiento, que consulta en emergencia por persistir con cefalea. ¿tá? En sí, de la valoración, lo que se notó al ingreso a la emergencia es que tenía una asimetría pupilar leve, ¿tá? Con una anisocoria, ¿tá? El resto sin otras focalidades neurológicas, y le solicitan la tomografía. Cuando va al tomógrafo deprime conciencia. Y se ventila, se hace la tomografía, ¿tá? Ingresa a CTI, y lo que ingresa a CTI, sedado y sin hipertensión, ¿tá? Mantenía esa anisocoria derecha. Se le iniciaron medidas para el tratamiento de hipertensión endocraniana, sedación, bloqueantes, sueros salinos, hiperventilación, y siguió manteniendo la anisocoria. Y les voy a mostrar la imagen de la tomografía, ¿tá? Que lo que tiene este paciente fue una hemorragia subaracnoidea difusa, ¿tá? Que predominaba en las cisternas basales, ¿tá? Y tenía una colección, no sé si se puede ver mi puntero, ¿tá? Una colección subdural izquierda, perdón, subdural hemisférica derecha, ¿tá? En relación a lo que era el aneurisma que estaba por acá. Ahora si quieren les muestro los videos que no los pude insertar. Este paciente que tenía un aneurisma saccular, y en la tomografía no se veía muy bien el origen del aneurisma. ¿tá? Este paciente era un paciente extremadamente grave, ¿tá? Y tenía indicación de embolización, y ya tenía desviación de la línea media, ya tenía hipertensión endocraniana. ¿tá? Lo que se coordinó con el equipo intervencionista y quirúrgico fue que fuera
a realizarse una angiografía. Recordemos que actualmente no tenemos un angiógrafo disponible, así que fue a realizarse la angiografía en otro centro, ¿tá? Y lo que vio la arteriografía era que tenía un aneurisma comunicante posterior derecho muy grande, le pusieron 13 cols, que es bastante, ¿tá? Se clipó el aneurisma y como complicación tuvo un sangrado que fue intraprocedimiento, y cuando regresó fue directo a bloque quirúrgico, ¿tá? Porque para evacuación del hematoma subdural, y se dejó una craniotomía descompresiva y un catéter de PIC. Este paciente, en la evolución a las pocas horas, lo que presentó como complicación fue un deterioro con una hipertensión endocrina refractaria. Se hizo una tomografía urgente, que no la tengo en este momento, y lo que se vio era que tenía hidrocefalia, por lo cual retornó a bloc y se colocó un catéter de drenaje ventricular. Este caso, me pareció importante contarles esto, de que el paciente estaba lúcido y que tenía asimetría pupilar en isocoria. No es lo común. Recordar que los aneurismas comunicantes posteriores, por un modo compresivo, sin que haya enclavamiento, pueden tener anisocoria, que es común. Es uno de los pocos casos que suele pasar. Me pareció interesante por eso. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna consulta. No, primero felicitarla por la presentación. Sinceramente no había pensado en incluir en idea, eso les hizo más largo, pero la verdad que lo supieron resumir de forma excelente. Bien, aparte es un tema que da para hacer una clase para cada complicación incluso, pero está perfectamente resumido, más o menos no, están todos los puntos grandes desde lo que es la presentación clínica, la etiología, que si bien nosotros como intensivistas a veces tratamos el evento más agudo, no deja de ser menos importante la etiología. Por ejemplo, los hematomas lobares en los pacientes jóvenes, que puede ser una malformación arteriovenosa, puede ser un sangrado, un proceso pasivo intracraniano. También la parte de la tromboprofilaxis es así, como dijiste tú. La escuela europea, sobre todo la británica, es un poquito más cauta con el inicio de la anticoagulación. La escuela americana es un poquito más osada, pero los tiempos son esos, entre el segundo y cuarto día de tromboprofilaxis y entre la semana y las 2 semanas la anticoagulación. Siempre teniendo en cuenta el contexto del paciente, hablando de ese tema, ¿no? que el paciente no haya tenido un crecimiento del hematoma en la tomografía de control y que sobre todo el factor más importante es que tenga la presión controlada. No podemos iniciar la tromboprofilaxis en un paciente que tenemos descontrol de la hipertensión arterial. Muchísimo menos la anticoagulación. Muy bien la parte de las complicaciones de la hemorragia meningia, es un tema, no le agregaría nada, es un tema que tampoco lo repasé como para agregar cosas. Lo único que sí, las indicaciones de cirugía en estos casos son difíciles, que un cirujano te agarre para operarlo. El hematoma gangliosal directamente no lo opera. Yo creo que he visto 1 o 2 hematomas, porque los resultados no son buenos. Es simplemente por eso. Los de fosa posterior yo creo que, o los infratentoriales mejor dicho, tiene más tendencia a operarlo cuando tiene un neurodeterioro porque no tiene otra cosa para hacerle. Ya sabiendo que los resultados son pocos, sea un hematoma de protuberancia, un hematoma de bulbo o sobre todo de cerebelo, tratan de operarlo, aunque los resultados no son buenos. Y los otros que sí que operan son estos que comentamos que capaz que la etiología es otra, como los que están más accesibles contra la corteza. El otro que mencionaste también de los factores pronósticos, el único nosotros a veces usábamos el ICH score, que te encuentra 5 puntos ahí. No sé qué rendimiento tiene, pero lo usamos medio poco. Que tener en cuenta, bueno, la edad, el volumen del hematoma, si es intraparenquimatoso, de la escala de Glasgow, y eso le pone ahí como para saber. Y lo que sí, antes capaz que alguien más quiere comentar algo, bien eso de que comentaron lo del uso del ácido tranexámico en el contexto del hematoma intraparenquimatoso, que eso es algo relativamente nuevo, o sobre todo de la aplicación nueva. Los estudios esos que mostraste, que creo que era el TEACH 2 o TEACH,
Después hay dos más que yo hace un tiempo había leído, que es el stop Aust, mejor dicho, y un meta-análisis que no tiene nombre. Y la mayoría no ve que haya cambios con respecto al crecimiento volumen del hematoma y tampoco ve cambios en la mortalidad. No le vi contraindicaciones. Y ahí usan dos ventanas temporales diferentes, que tú mencionaste hasta las 3 horas y después el stop Aust, que es hasta las 4,5 horas. Habría que hacerlo muy precoz y por eso que muchas veces no llegamos. Algo que no dije, creo, fue que el ácido tranexámico, cuando lo usamos en la hemorragia subaracnoidea y en el hematoma intracraneal, no usarlo más de 72 horas. Porque ahí es cuando aumenta en la hemorragia subaracnoidea el riesgo de vasoespasmo y el riesgo de coagulación intravascular. Exacto, los efectos protrombóticos. ¿Qué pasa? Lo otro también, siempre tiene un efecto también inmunológico, todas esas enfermedades que están más expuestas a las enfermedades infecciosas. Y bueno, lo otro importante que me sale es el estudio Interact 2 con respecto al manejo de la presión arterial en el stroke hemorrágico. Esas son las cifras que hay que manejarla, me parece, de forma paulatina, no dejar a los pacientes hipertensos. Si bien, como hablábamos hoy en la guardia, en las primeras horas es muy difícil controlar la presión y vamos escalando cada vez más y más y más en los antihipertensivos hasta que usamos primera, segunda, tercera línea y muchas veces no logramos controlarlo. Pero no hay que dejar, sobre todo el primer día, las primeras 12, 16 horas, que esté descontrolada la presión porque es el factor más importante para la expansión del hematoma. Y los malos, y sobre todo hasta demostrar que tienen malos resultados. Pero después no sé si alguien más quiere agregar. A mí me pareció una presentación espectacular, la verdad. Un tema muy grande, ya les digo, no me esperé, no les aclaré tampoco lo de hemorragia meningia, pero bien, es un tema muy extenso y muy complejo. Pero la verdad que los felicito por la presentación. Sí, podríamos haber hablado uno de cada uno más o menos. Sí, claro, sí. No, yo lo que quería decir, la verdad, lo felicito al gurises. Es como vos decís, son temas re extensos cualquiera de los dos, y sin embargo se resumió clarito, práctico. Me pareció muy bien la exposición de los dos chiquilines porque fue sobre todo práctico. Y ya te digo, los dos temas es para dar más de una clase incluso, y intentaron resumir en un ratito todo y creo que quedó clarito. La verdad lo felicito. Bueno, y después, no sé si en algún momento de emergencia lo quieren o no, tengo un resumen de todo lo que son las dosis de reversión de anticoagulación, que me pareció que si lo decía se extendía muchísimo, pero ¿cuánto dar de cada proton? Sí, eso es otro tema importante y tenerlo siempre en cuenta. ¿Sí? Nosotros lo vemos como un accidente de coagulación, pero siempre tener en mente revertir el efecto anticoagulante de todos esos. Y siempre estar en contacto con hemoterapia, ¿no? Fundamental. Fundamental. Sí. Pero buenazo, la verdad que muy buena. Bueno, chiquilines, no les robo más tiempo, que tenemos un ingreso y no los quiero fielar al resto. ¿Ah? Que pasen bien. Así que no hay cama. Muchas gracias. No, chao. Chao. Dejen bien para mañana, por favor, que voy Sí. yo. Chao.